Napoleon Hill pasó 20 años entrevistando a los 500 hombres más ricos de Estados Unidos. Hombres como Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford, John D. Rockefeller. Y cuando terminó esos 20 años de investigación, publicó Piense y hágase rico, uno de los libros más vendidos de la historia. Pero hay algo que la mayoría de los lectores de ese libro no sabe. Hay algo que Hill descubrió en esas entrevistas que nunca explicó completamente en el libro. Un patrón que aparecía en casi todos los hombres más ricos de su época y que Hill documentó en sus notas privadas, pero que consideró demasiado provocador para incluirlo en la versión publicada. Ese patrón era este. Casi todos ellos tenían una relación íntima y diaria con un texto espiritual específico, no como ritual religioso, como herramienta de programación mental. Y el texto más frecuente era siempre el mismo, el Salmo 23, el Salmo del Pastor. El salmo que la mayoría conoce como un poema de consolación para los funerales, pero que los más ricos del mundo usaban como su decreto de abundancia más poderoso. La historia que te voy a contar hoy es la de una mujer que descubrió esta conexión y que cuando la aplicó, su vida cambió de una forma que no puede explicarse solo con lógica. En la Ciudad de México del año 1997, en la colonia Narvarte, vivía una mujer llamada Sofía Ibáñez. Tenía 35 años. Era diseñadora de interiores. Madre soltera de un hijo de 8 años, Emilio, que iba a la escuela pública a 2 cuadras de su casa, y que tenía una imaginación tan desbordante que a veces Sofía pensaba que el niño vivía más en sus propios mundos inventados que en el mundo real. Sofía adoraba eso. También lo envidiaba un poco, porque ella llevaba años sin poder imaginar con libertad. Llevaba años viviendo estrictamente en el mundo real, y el mundo real, en esos años, no era generoso con ella. Sofía había estudiado diseño de interiores en la UNAM. Salió con un título y con la convicción de que su sensibilidad para el espacio, el color y la proporción iba a abrirle puertas en una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Y al principio, así fue. Sus primeros trabajos fueron para amigos de amigos que renovaban departamentos. Luego, para conocidos de esos conocidos. El trabajo llegaba por recomendación, lentamente, pero llegaba. Vivía ajustada, pero vivía. Tenía su propio estudio en un cuarto del apartamento, una mesa de trabajo con tablero de dibujo, lápices, escalas, carpetas con proyectos terminados que mostraba a los clientes potenciales con orgullo genuino, porque cada uno representaba meses de trabajo y de cuidado. Pero en 1995 llegó algo que no esperaba. El padre de Emilio, un arquitecto con quien Sofía había tenido una relación de 5 años, decidió que su camino estaba en otra dirección y en otra ciudad. Se fue a Monterrey. No dejó dirección. Mandó algo de dinero los primeros meses. Después, nada. Sofía se quedó con Emilio, con el apartamento de la Narvarte, con la mesa de dibujo y con la cuenta bancaria que empezó a encogerse como tela en el agua. Trabajó más duro. Eso siempre había funcionado antes. Salió a buscar clientes activamente en lugar de esperar que llegaran por recomendación. Fue a despachos de arquitectos. Dejó su portafolio en constructoras. Se inscribió en una cámara de comercio que prometía networking para profesionistas independientes. Pero el mercado de diseño de interiores en la Ciudad de México, de mediados de los 90, era competido, y la crisis económica del 94 había dejado a mucha gente sin ganas ni dinero para renovar sus espacios.
Los proyectos que llegaban eran pequeños, mal pagados, y a veces simplemente no llegaban. Para 1997, Sofía llevaba 2 años viviendo del ahorro que había acumulado antes de que el padre de Emilio se fuera, de trabajos esporádicos que no alcanzaban, y de un préstamo de su madre que le había dado con la condición de que fuera transitorio, y que llevaba ya 8 meses sin ser devuelto. La tensión con su madre era constante. Las llamadas de los domingos habían pasado de ser conversaciones cálidas a ser intercambios de informes donde su madre preguntaba cómo iban las cosas, y Sofía respondía con evasivas que ambas sabían que eran evasivas. La tensión con ella misma, mayor aún. Se miraba al espejo y veía a una mujer inteligente, capaz, con 10 años de experiencia real, que no podía pagar el mercado de la semana sin calcular cada peso. Y no entendía por qué. Sofía intentó más cosas. Tomó un curso de computación para aprender los programas de diseño digital que empezaban a dominar el mercado. Lo pagó en 3 mensualidades que la estiraron. Aprendió AutoCAD básico en una computadora de las de entonces. De esas, con monitor enorme que tardaba 3 minutos en cargar un programa. Pero seguía siendo diseñadora de interiores en un mercado saturado sin clientes suficientes. Fue a hablar con un banco sobre un crédito para pequeñas empresas. El banco le pidió estados financieros de los últimos 2 años. Los estados financieros de Sofía eran, en esencia, un cuaderno de rayas con números que no inspiraban confianza a ningún oficial de crédito. Salió sin el crédito y con una sensación de que el sistema financiero estaba construido para quienes ya tenían dinero y no para quienes necesitaban empezar a tenerlo. Intentó dar clases de diseño de interiores en una escuela de artes y oficios del barrio. Fue a hablar con el director. Le dijeron que ya tenían a alguien. Intentó publicar un anuncio en la sección de servicios del periódico Excelsior. Costó 200 pesos que no tenía de sobra y produjo 2 llamadas. Una de alguien que buscaba a alguien que limpiara casas, no que las diseñara, y otra de una señora que quería que le pintaran el baño por 400 pesos. Sofía, educadamente, declinó. Cada rechazo, cada proyecto que no llegaba, cada quincena que terminaba con más salida que entrada, iba depositando algo en su interior que no era tristeza exactamente. Era una conclusión silenciosa que se iba asentando con la lentitud de la sedimentación. Tal vez no es tan buena como cree. Tal vez el mercado tiene razón. Tal vez el diseño de interiores no era para ella. Tal vez debería hacer algo más estable, algo que pagara, aunque no le gustara. Esa conclusión era la más peligrosa de todas. No porque fuera verdad, sino porque cuanto más la pensaba, más la instalaba en el subconsciente. Y el subconsciente, como Sofía iba a descubrir pronto, ejecuta lo que se le instala. Una tarde de octubre de 1997, Sofía fue a la librería del Fondo de Cultura Económica en la calle Miguel Ángel de Quevedo. Fue porque necesitaba salir del apartamento y porque en las librerías podía pasar tiempo sin gastar dinero. Caminó entre los estantes con la lentitud de quien no busca nada específico, pero espera encontrar algo. En la sección de negocios y desarrollo personal encontró un libro que conocía de nombre, pero nunca había leído. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Lo tomó, leyó la contraportada, lo abrió al azar. La página que abrió al azar tenía subrayado de alguien de tinta azul ya desvanecida. El subrayado decía:
El secreto de la riqueza no es externo, es interno. Es el estado de la mente desde el cual operas. Un hombre que piensa en la pobreza atrae la pobreza, aunque el mundo entero conspire para darle riqueza. Un hombre que piensa en la abundancia atrae la abundancia, aunque el mundo entero conspire para quitársela. Sofía leyó eso 3 veces. Compró el libro. Esa noche, cuando Emilio dormía, se sentó en su mesa de trabajo y leyó durante 4 horas. No todas las páginas. Saltaba, buscaba, subrayaba. Y en el capítulo sobre la fe, encontró algo que Napoleon Hill escribió casi de pasada en un párrafo que la mayoría de los lectores pasa sin detenerse. Hill escribió que la fe no es una emoción pasiva de esperar que las cosas sucedan. Es un estado activo de certeza que reprograma el subconsciente y que activa lo que él llamaba la inteligencia infinita. Y que los hombres más poderosos que había estudiado no esperaban que la fe llegara, la practicaban. Tenían rituales específicos para activarla, textos que repetían, palabras que pronunciaban con convicción deliberada, para instalar en el subconsciente el estado de abundancia, antes de que la abundancia fuera visible en la realidad. Sofía buscó más sobre esos rituales en el libro. No estaban completamente explicados, pero había una nota al pie que la hizo buscar más. Hill escribía que varios de los empresarios más exitosos que había entrevistado citaban el mismo texto bíblico como su ancla mental de abundancia, no como oración religiosa, como programación del subconsciente, como el texto que usaban para instalar el estado de certeza que Hill describía como indispensable para la manifestación de la riqueza. Esa noche, Sofía no durmió bien, pero al día siguiente fue a buscar lo que Hill había mencionado, y lo que encontró cambió todo. Antes de continuar con lo que Sofía descubrió, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales, y a veces nos da pereza tocar ese botón, pero si tú que me escuchas ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva tiempo buscar estas historias, escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Ahora sí, sigamos porque lo que Sofía descubrió en esa búsqueda tiene siglos de poder detrás. El texto al que Hill hacía referencia era el Salmo 23, el Salmo de David. Adonai Roi lo Echzar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sofía lo conocía desde niña. Lo había escuchado en funerales. Lo había leído como parte de la liturgia dominical en la iglesia a la que iba su abuela. Lo conocía como un texto de consolación, como algo que se dice cuando alguien muere, no como algo que se dice cuando quieres construir riqueza. Pero Sofía empezó a leerlo de nuevo, esta vez con los ojos de alguien que acaba de leer a Napoleon Hill, y lo que vio la dejó sin palabras. El salmo no era una súplica, no pedía nada, era una declaración, una serie de afirmaciones en tiempo presente sobre una realidad que ya existía, aunque los ojos no la vieran todavía. Nada me faltará. No dice nada me faltará si me porto bien. No dice espero que nada me falte. Dice nada me faltará. Punto. Como hecho establecido. En praderas verdes me hace descansar. Presente. Ya me está dando descanso. Ya hay praderas verdes. No en algún momento futuro. Ahora. Aunque Sofía mirara a su alrededor y solo viera el apartamento de la Narvarte con la renta atrasada y la cuenta bancaria en números, que daban miedo.
Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. No duda de la dirección. La dirección ya está dada, ya está siendo guiada, aunque no sepa todavía hacia dónde. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso sí lo entendía Sofía. El valle de sombra de muerte. Eso era la Narvarte de 1997 para ella. Y el Salmo no le prometía que el valle desaparecería. Le decía que podía cruzarlo sin miedo, porque tú estás conmigo. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta línea fue la que más la golpeó. La mesa se prepara delante de los angustiadores, no después de que se vayan, delante de ellos, con las deudas presentes, con la renta atrasada presente, con la mirada de su madre presente. La prosperidad no espera a que los problemas desaparezcan, llega mientras los problemas siguen ahí. Ungiste con aceite mi cabeza, mi copa está rebosando, mi copa rebosando, presente, ya, ahora. Sofía entendió lo que Hill había documentado, pero no había explicado del todo. El Salmo 23 no era un poema de consolación para los muertos, era un programa de instalación de abundancia para los vivos. Cada verso era una afirmación en tiempo presente de un estado de suficiencia y de guía divina que el subconsciente, cuando lo escucha repetidamente con fe, registra como verdad. Y el subconsciente, una vez que registra algo como verdad, organiza la percepción, el comportamiento y las decisiones de la persona para que esa verdad se manifieste en la realidad. Esto era exactamente lo que Hill llamaba programación del subconsciente. Esto era exactamente lo que los hombres más ricos de su época hacían con ese texto. No rezaban, programaban. No esperaban consolación, instalaban certeza. Sofía decidió hacer lo que Hill recomendaba que se hiciera con cualquier afirmación de fe. Repetirla con emoción, con convicción, hasta que el subconsciente la acepte como verdad. Cada mañana, antes de desayunar, antes de que Emilio se levantara, se sentaba en su mesa de trabajo, abría el libro de Salmos que tenía desde que su abuela se lo regaló cuando se confirmó, y leía el Salmo 23 en voz alta, no rápido, despacio, palabra por palabra, sintiéndolo. Específicamente, se detenía en las líneas que más contradecían su situación actual. Nada me faltará. Lo decía mirando al frente, aunque su cuenta bancaria dijera lo contrario. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo decía pensando en la deuda con su madre y en los clientes que no llegaban. Las primeras semanas fueron incómodas. La mente lógica protestaba. Eso no es verdad, le decía. Mira tus números. Mira el estado de tu negocio. ¿De qué mesa que rebosa estás hablando? Sofía reconocía la protesta y seguía leyendo, porque Hill había sido claro. El subconsciente no cambia en una semana. Requiere repetición sostenida. Requiere que la nueva instrucción sea más frecuente que la instrucción vieja. Y la instrucción vieja, en el caso de Sofía, llevaba años instalada. Requería trabajo deshacerla. Sofía desarrolló una práctica específica. No solo leía el Salmo, lo trabajaba. Cada verso lo convertía en afirmación aplicada a su situación concreta. El Señor es mi pastor. Nada me faltará se convertía en hay una inteligencia que dirige mi carrera y no va a dejarme sin lo que necesito. En praderas verdes me hace descansar. Hay momentos de calma y prosperidad esperándome, aunque ahora no los vea. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
Este período difícil tiene una salida y no me destruirá. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La prosperidad va a llegar mientras los problemas todavía estén presentes, no después de que desaparezcan. Esa última línea fue la que más trabajó, porque Sofía, como la mayoría de las personas, tenía la creencia instalada de que la prosperidad llegaría cuando se resolvieran los problemas, cuando pagara la deuda, cuando consiguiera más clientes, cuando la situación mejorara. El Salmo invertía ese orden. La mesa se prepara mientras los angustiadores están presentes. La prosperidad no espera al final del problema, llega en medio de él. Hill lo decía con otras palabras: el estado mental de abundancia no es consecuencia de la riqueza, es su causa. Primero, el estado, luego, la manifestación. Sofía repetía esto mientras leía el Salmo. No esperaba sentir abundancia cuando tuviera dinero. Intentaba sentir abundancia para que el dinero llegara. En la tercera semana notó algo, no en sus circunstancias, en su energía al despertar. Llevaba meses amaneciendo con una pesadez que la acompañaba durante el día, como un abrigo mojado que no podía quitarse. Esa pesadez empezó a levantarse un poco. No desapareció, se alivió, como cuando bajan la carga de una mochila un par de kilos. No es ingravidez, pero se camina diferente. También notó algo en cómo hablaba. Antes, cuando alguien le preguntaba cómo estaba el negocio, Sofía respondía con la verdad cruda. Mal, pocos clientes, difícil, no mentira. Pero tampoco ayuda. Ahora respondía diferente, no con mentiras, con la certeza del Salmo. Respondía, construyendo, en proceso, buscando las oportunidades correctas. Esa diferencia de palabras producía una diferencia en cómo las personas la percibían. Alguien que dice que está mal transmite urgencia y desesperación. Alguien que dice que está construyendo transmite dirección y propósito. Y la gente prefiere conectar con quien tiene dirección. Y en la cuarta semana pasó algo en el exterior. Sofía estaba en el mercado de la Narvarte comprando verduras cuando una señora que la había contratado 2 años antes para rediseñar su sala, la reconoció. Las dos se saludaron. La señora le preguntó cómo estaba. Sofía respondió con la nueva frecuencia, no con la queja habitual. Dijo que bien, que trabajando en proyectos interesantes. La señora le dijo que tenía una amiga que acababa de comprar un departamento en la Condesa y que estaba buscando diseñadora. Sofía sacó una tarjeta de su bolso, cosa que habría hecho antes también, pero esta vez la sacó desde otro lugar, desde la certeza de que la mesa ya estaba preparada, desde la convicción del Salmo. La amiga de la señora la llamó esa misma semana. El proyecto era un departamento de 120 metros cuadrados. El presupuesto era el más grande que Sofía había tenido en 2 años. Cuando colgó el teléfono, fue a la mesa de trabajo, abrió el libro de Salmos, buscó el 23 y leyó en voz alta la línea que más la había golpeado cuando la vio por primera vez. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dijo, gracias, sin dramatismo, como quien recibe lo que siempre supo que venía. Pero hubo una semana donde casi abandona el ritual. Fue cuando el proyecto del departamento tuvo un problema. El cliente cambió de opinión sobre el concepto después de que Sofía ya había invertido 2 semanas de trabajo en los planos. Le pidió que rehaciera todo desde cero sin aumentar el presupuesto. Sofía sintió la rabia subirle por la garganta, y con la rabia
la tentación de volver al estado viejo. Ves, siempre algo sale mal, nada me dura. ¿Para qué? Esa noche no leyó el Salmo con convicción, lo leyó con la mandíbula apretada, lo leyó como quien empuja una piedra cuesta arriba, pero lo leyó, porque Hill había escrito algo que Sofía tenía subrayado en rojo. La fe no es la ausencia de dudas, es la decisión de actuar a pesar de ellas. La fe que se ejerce solo cuando uno se siente bien no es fe, es emoción. La fe que se ejerce cuando todo duele es la que cambia la realidad. Al día siguiente, Sofía llamó al cliente. En lugar de negociar desde la rabia, negoció desde la certeza. Le explicó con calma que rehacer el trabajo tenía un costo y que ese costo debía reflejarse en el presupuesto. El cliente aceptó un incremento parcial, no el total que Sofía merecía, pero más de lo que hubiera conseguido negociando desde el miedo. Ahora que ves cómo empezó a cambiar todo para Sofía, déjame preguntarte algo. ¿Has leído el Salmo 23 alguna vez como decreto de abundancia o solo como poema de consolación? ¿Lo has dicho en tiempo presente, sintiéndolo como verdad, aunque tus circunstancias dijeran lo contrario? Me encantaría leer tu reflexión en los comentarios. Y si esta historia te abrió los ojos a algo que siempre estuvo frente a ti, compártela, porque este mensaje necesita llegar a quien está listo para usarlo. Ahora, terminemos de ver qué pasó. Los meses que siguieron fueron la confirmación de lo que Napoleon Hill documentó en sus 20 años de investigación. Cuando el subconsciente acepta un estado de abundancia como verdad, la realidad exterior empieza a reorganizarse para confirmarlo, no de golpe, no mágicamente, a través de sincronías, de personas que aparecen en el momento exacto, de oportunidades que se abren donde antes solo había muros. El proyecto del departamento de la Condesa terminó bien. La cliente quedó satisfecha, y en la cena de entrega, mientras tomaban café en el balcón del departamento recién terminado, le dijo a Sofía: «Tienes algo diferente a otros diseñadores que he contratado. Hay una calma en cómo trabajas que se transmite al espacio». Sofía pensó en el salmo que leía cada mañana. No lo mencionó, pero supo de dónde venía esa calma. La cliente la recomendó a 2 amigas. Un arquitecto de la colonia del Valle, que buscaba una diseñadora de interiores para un proyecto en Santa Fe, la contactó a través de una cadena de recomendaciones que Sofía no pudo rastrear completamente. Para entonces ya había dejado de necesitar rastrear. Hill lo explicaba así: cuando la mente opera desde la abundancia, atrae a las personas y situaciones de abundancia con la misma naturalidad con que un imán atrae el hierro. El mecanismo no se puede explicar completamente, solo se puede observar el resultado. Sofía aplicó también el principio de Hill sobre el propósito definido. Hill insistía en que la riqueza requiere un propósito claro, específico, articulado, no un deseo vago de ser exitosa, un propósito con nombre y apellido. Sofía definió el suyo. Quería ser la diseñadora de interiores de referencia para familias de clase media alta en la Ciudad de México que querían espacios con alma, no solo con lujo. Ese nicho específico, esa propuesta de valor específica. Y con ese propósito claro, cada cliente que llegaba, cada proyecto que tomaba, cada decisión que hacía, tenía dirección. Y la dirección, tanto en los negocios como en la vida, es lo que separa el movimiento del avance. Para diciembre de 1997,
Sofía había pagado la mitad de la deuda con su madre. Para abril de 1998, la deuda estaba saldada completa. Su madre la llamó un domingo y le dijo, con ese orgullo contenido que tienen las madres que nunca perdieron la fe, pero que tampoco lo dijeron en voz alta: sabía que ibas a salir adelante. Sofía no le dijo lo que había hecho diferente, no porque quisiera guardarlo, sino porque algunas cosas son más poderosas cuando se viven que cuando se explican. Para agosto de 1998, Sofía tenía 3 proyectos simultáneos por primera vez en su carrera. No era fama ni fortuna todavía. Era movimiento sostenido. Era el flujo que el Salmo prometía. El Shefá que los sabios de la tradición judía llamaban la corriente de abundancia divina que siempre había estado fluyendo y que ahora, por fin, encontraba un recipiente que no le cerraba la puerta cada mañana. Una mañana de ese agosto, Emilio encontró a su madre sentada en la mesa de trabajo, con el libro de Salmos abierto y una taza de café que se estaba enfriando porque ella llevaba rato sentada en silencio con los ojos cerrados. «Mamá, ¿estás bien?» Sofía abrió los ojos. Sonrió. «Perfectamente bien, Emilio. Ven, lee esto conmigo». Emilio se sentó a su lado en la silla pequeña que siempre había estado junto a la mesa de trabajo. Sofía puso el dedo en la primera línea del Salmo 23, y los dos leyeron juntos: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Un niño de 9 años y una mujer de 36, en un apartamento de la Narvarte, leyendo el mismo texto que los hombres más ricos de la historia de Estados Unidos habían usado como su herramienta de programación más poderosa. Hay algo que Napoleon Hill entendió después de 20 años de estudiar la riqueza, y que la mayoría de los lectores de su libro pasa por alto. La riqueza no empieza en el banco, no empieza en el plan de negocios, no empieza en los contactos, ni en la educación, ni en el talento. Empieza en el estado del subconsciente, y el subconsciente, que no distingue entre lo que es real y lo que se le repite con suficiente emoción y constancia, acepta como verdad lo que se le instala. Cuando se le instala abundancia, busca confirmación de abundancia. Cuando se le instala escasez, busca confirmación de escasez. Es una máquina que ejecuta sin juzgar. El Salmo 23 es, vista desde la psicología de Hill, la herramienta de programación del subconsciente más perfecta que existe. Cada verso es una afirmación en tiempo presente de suficiencia, de guía, de protección y de abundancia. Y cuando se repite con emoción, con convicción, con la fe activa que Hill describía como el estado mental de los más ricos, el subconsciente lo registra como instrucción operativa y empieza a ejecutarla. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En praderas verdes me hace descansar. Me guía por sendas de justicia. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. La bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto no es poesía de consolación. Es un programa. Es un decreto de 9 versos que, leído cada mañana con convicción y emoción, reprograma el subconsciente desde la frecuencia de la escasez hacia la frecuencia de la abundancia. Y el subconsciente, que responde a las instrucciones que recibe, empieza a filtrar la realidad de manera diferente, a ver oportunidades donde antes veía obstáculos, a percibir posibilidades donde antes solo había limitaciones. Esta mañana, antes de que empiece el ruido del día,
Antes de que el teléfono suene y las cuentas llamen y el mundo exterior reclame tu atención, haz una cosa. Busca el Salmo 23. Puede ser en tu Biblia, en el celular, donde sea. Ábrelo. Léelo en voz alta, despacio, verso por verso. No rápido, no de memoria. Leído, sintiendo cada palabra. Y cuando llegues a nada, me faltará. Detente. Dilo 3 veces, con la convicción de quien planta una semilla que sabe que va a crecer, aunque no la vea todavía. Hazlo mañana también. Y al día siguiente, 30 días mínimo, con la constancia que Hill describía como indispensable para reprogramar el subconsciente. Y observa lo que empieza a cambiar. No en las circunstancias inmediatamente, primero en ti, en cómo llegas a las conversaciones difíciles, en cómo percibes las oportunidades, en la frecuencia desde la que tomas decisiones. Porque cuando esa frecuencia cambia, todo lo que venía desde afuera empieza a responder de manera diferente. Sofía lo descubrió en una tarde en la librería del Fondo de Cultura Económica en Coyoacán, con un libro de Napoleon Hill que abrió al azar y que estaba subrayado por alguien que pasó antes que ella. Tú lo estás descubriendo ahora, con estas palabras, en este momento. El salmo que desbloquea la riqueza lleva 3000 años esperando que lo uses como lo usaron los que llegaron antes de ti, no como consolación, como decreto, como programa, como la instrucción más poderosa que puedes darle al subconsciente cada mañana. Nada te faltará. La copa ya está rebosando. Solo tienes que dejar de mirarla como si estuviera vacía. Napoleon Hill pasó 20 años buscando el secreto de la riqueza en los despachos de los más poderosos. Y lo que encontró no era lo que esperaba encontrar. No era un truco contable. No era una estrategia de inversión. Era un estado mental, una frecuencia, una forma de relacionarse con la realidad que precede a la riqueza y que la hace posible. Y ese estado mental, la mayoría de los hombres más ricos que estudió, lo cultivaban con un texto de 3000 años que la mayoría de las personas usa solo en los funerales. El Salmo 23 no es consolación para los que perdieron, es programa para los que van a ganar. Es la instrucción más antigua y más probada de que existe para instalar en el subconsciente el estado de abundancia que precede a la abundancia real. Sofía lo descubrió en una librería de la Ciudad de México, en las páginas de un libro subrayado por alguien que pasó antes que ella. Tú lo estás descubriendo ahora. Domina el Salmo, no como rezo, como decreto, como programación, como la herramienta que los más ricos de la historia usaron cada mañana para decirle a su subconsciente quién eran y qué les correspondía. Nada te faltará. La copa ya rebosa. Solo tienes que empezar a creerlo antes de que tus ojos lo confirmen. Porque cuando lo crees antes, tus ojos pronto lo confirman.